Buenísimo. Hola, hola a todos y todas. Muy buenos días. Bienvenidos a las clases de apoyos organizados por la agrupación Franja Morada, actual conducción del Centro de Estudiantes. Y en el día de hoy también nos va a estar acompañando Rochi, que para aquellos que se están sumando por primera vez es abogada y actualmente es la presidenta de la Federación Universitaria de Córdoba. Así que bueno, para no perder más tiempo, se les dejo todo a Rochi para que dé la parte de la organización de la universidad, y está además de decir que el chat pueden escribir todas las dudas que tengan, en la que Ine va a ir también leyendo. Rochi, querida. Bueno, buen sábado. Muchas gracias, Mane, Ine y David, que están acá también presentes, organizando todo. Sábado de lluvia, espero que estén ahí con el mate, con, no sé, el café, para arrancar y ponerle un poquito de onda a esta última parte que nos quedaba para terminar de ver los temas vinculados a la universidad propiamente dicha, para que a partir de la próxima clase empiecen ya a ver la parte de historia argentina. ¿Bien? En ese sentido, en las clases anteriores pudimos hacer un análisis, pudimos ir viendo lo que fue los distintos periodos de la universidad, qué sucedió en cada uno de esos periodos, en los más de 400 años que tiene la Universidad Nacional de Córdoba, vinculándolo con procesos históricos, políticos y sociales de nuestro país, que también los van a rever en la parte de historia argentina, y lo que nos quedaba para hoy era poder hacer un análisis sobre lo que es la forma de organización de la Universidad Nacional de Córdoba. En ese sentido, ahí vamos a ir comentando. Esta parte es un poco más técnica, ya que hay algunos artículos. Vamos a ver el tema del estatuto de la universidad, vamos a mencionar algunas leyes nacionales, que, como siempre digo, no hace falta que estas cosas se las aprendan de memoria, o sea, no hace falta que ustedes se memoricen el artículo 2 del estatuto de la universidad, ¿no? Más allá que en la clase de hoy la idea es que algunas cosas yo sí se las voy a leer textual de cómo está en el libro, porque tiene el vocabulario específico, a partir del cual les pueden hacer algunas preguntas, pero quédense tranquilos y tranquilas que no les van a tomar de memoria estas cuestiones, ¿sí? Para empezar a hablar de la organización de nuestra universidad, tenemos que hacer alusión, y el texto empieza haciendo un desarrollo de lo que implican las universidades para nuestro país y puntualmente el compromiso que tienen con la educación pública. Como sabrán, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, existen una serie de universidades que dependen de la nación, son universidades públicas. Al día de hoy hay más de 57 universidades públicas en todo el país. Sin lugar a dudas, nuestra Universidad Nacional de Córdoba es una de las más antiguas, con más historia, y también una de las más grandes de Argentina. Y en ese sentido, al ser una universidad pública, dependiente del Estado, está sostenida por el Estado Nacional. Y en definitiva, el Estado se sostiene con el aporte de toda la ciudadanía, de toda la sociedad, el aporte que hacemos a través de los impuestos, a través de, por ejemplo, cuando vamos a pagar, vamos al kiosco y compramos una gaseosa, estamos pagando un impuesto que es el IVA, por ejemplo, y con eso, con ese impuesto, con ese aporte que hace la sociedad permanentemente, de distintas maneras, se permite el sostenimiento de las instituciones educativas públicas como la nuestra, que son las universidades. En ese sentido, es muy importante tener en cuenta el rol social que tienen las universidades públicas en particular, al ser sostenidas por toda la sociedad, incluso por aquellos sectores que no pueden acceder a la misma, que por situaciones económicas, sociales, culturales, no han tenido o no tienen las herramientas o los medios para acceder a la universidad pública. Entonces, de allí radica la necesidad, que esto que nos menciona el texto, del compromiso social que tiene que tener la universidad y sus miembros, quienes accedemos a ella, quienes podemos estudiar, quienes ejercen la docencia en la universidad, con el resto de la sociedad, y que la universidad también
a partir del cumplimiento de su misión, que ya vamos a hablar de la misión de la universidad, pueda brindar soluciones al resto de la sociedad. Por ejemplo, en pandemia, muchos estudiantes de las carreras vinculadas a ciencia de la salud fueron voluntarios de los ministerios de salud de las distintas provincias. Muchos estudiantes universitarios, muchos estudiantes de nuestra universidad, de la Facultad de Ciencias Médicas, fueron voluntarios en este contexto de pandemia. O, por ejemplo, los laboratorios de distintas universidades nacionales que se sumaron a hacer investigaciones en relación al coronavirus, a buscar algún tipo de soluciones. O sea, hay muchas acciones que se llevan a lo largo y a lo ancho del país, desde las universidades que se llevan a cabo, con la finalidad de poder brindar este servicio a la sociedad, ¿no? En el marco de lo que la sociedad abona a la universidad, permitiendo que exista y que se desarrolle. En ese sentido, acá se hace mención de la Ley de Educación Superior de nuestro país, que es la ley que va a regir la forma de organización y los principios que rigen a todas las universidades públicas de nuestro país, garantizando los principios de organización en autonomía, en autarquía, en cogobierno. Recuerden que cuando veíamos las cuestiones vinculadas al proceso de la reforma universitaria y cuáles eran los principios que se defendían en ese momento, que entre ellos estaba la autonomía, para que la universidad tomara hacia adentro sus propias decisiones, el cogobierno, para que todos los miembros formaran parte de la toma de decisiones, entre otros. Bueno, todos esos principios, como les decía, de una u otra manera a lo largo de la historia se fueron tomando. O sea, el proceso de la reforma fue tan importante que nuestra Ley de Educación Superior los recepta estos principios y están plasmados en la forma de organización de todas las universidades del país. Otro punto importante que menciona esta introducción del texto es el compromiso constitucional y con los valores de nuestra Constitución Nacional que tiene la universidad en materia de garantizar el acceso de la educación a todas las personas que así lo requieran, sin ejercer ningún tipo de discriminación, incluso para aquellas personas que no provengan de nuestro mismo país. Como sabemos, nuestra universidad recepta estudiantes no solamente de Argentina, de los distintos puntos del país, sino también de países limítrofes. También hay programas de intercambio, pero las puertas de la universidad pública están abiertas a todas aquellas personas que habiten el suelo argentino y que quieran ingresar a ella. Allí, en el artículo, ahí vamos a pasar a explicar lo que es el estatuto universitario. Como a nivel nacional, por ejemplo, tenemos nuestra ley máxima, que es la Constitución Nacional, que ahí hacemos un poco de memoria. Fue sancionada en 1853 y va a culminar su proceso de sanción en 1856 con la incorporación de Buenos Aires. En ese sentido, podemos decir que a nivel nacional, la norma madre que rige a toda nuestra sociedad y nuestra forma de organización, a nuestro Estado, es la Constitución Nacional. A nivel universitario, en nuestro caso, la norma máxima, la ley máxima, por así decirlo, que tenemos dentro de nuestra universidad, es el Estatuto Universitario, que reúne todo el conjunto de normas y de principios que rigen a la Universidad Nacional de Córdoba. En ese sentido, ahí podemos decir que desde la Constitución Nacional, imagínense qué importante es esto, que en la Constitución Nacional hay un artículo que es el 75, inciso 19, que garantiza desde la misma Constitución lo que es la autonomía y la autarquía en las universidades nacionales. Y eso, en nuestro estatuto universitario, que es este conjunto de normas que rigen para organizar a la universidad, y en nuestro caso la Universidad Nacional de Córdoba, se recepta esto también y se plantea en el artículo 3, por ejemplo. ¿Y qué es esto de la autonomía y la autarquía?
Con respecto a la autonomía, básicamente es la posibilidad de que la universidad hacia adentro de su seno, hacia adentro de sus claustros, pueda tomar sus propias decisiones en materia de distribución presupuestaria, en designación de docentes, de elección de las propias autoridades, por ejemplo, sin necesidad de que un gobierno, cualquiera sea el gobierno de turno, intervenga en la universidad a designar docentes, por ejemplo. O sea, lo que permite la autonomía es eso, que las decisiones hacia adentro de la universidad sean tomadas por la misma universidad sin interferencias de los gobiernos de turno. Y en esto de autonomía también surge el concepto de autarquía, que es básicamente, como sabemos, el presupuesto, el dinero con que cuentan las universidades públicas de nuestro país, provienen, como decíamos al principio, del Estado Nacional. Entonces, desde el Ministerio de Educación de la Nación se envían presupuestos para las distintas universidades del país, y en ese sentido la autarquía significa que las universidades van a tener la potestad de poder administrar su patrimonio, sancionar el presupuesto y hacer la distribución hacia adentro de esos recursos que obtiene de la nación. Asimismo, hay otro concepto que se llama autarcía, que también poseen las universidades, que es la posibilidad de generar sus propios recursos, como por ejemplo, a la hora de dictar los posgrados universitarios, las carreras de grado son gratuitas, como todos sabemos, en el marco de la universidad pública, pero las carreras de posgrado o los doctorados, una maestría, por ejemplo, todas estas carreras se cobran, son precios en la universidad pública bastante módicos, pero sin embargo es la forma que tienen las universidades para las facultades para generar sus propios recursos también para el sostenimiento de la universidad. En ese sentido, podemos también hablar de cuál es la misión y los fines que tiene la universidad. Cuando hablamos de misión y fines, hablamos nada más y nada menos de los objetivos por los cuales se crea la universidad y las acciones que se espera que ella cumpla. Entre ellos, acá en el texto, por ejemplo, les voy a decir un poco por arriba, pero básicamente es la educación plena de la persona humana, la formación profesional técnica, la promoción de la investigación científica, el desarrollo de la cultura, garantizar la convivencia democrática, fortalecer los valores democráticos de la sociedad, la difusión del saber, es decir, de los conocimientos en el resto de la sociedad, promover la articulación de la persona que accede a la universidad, del universitario y la universitaria, con el resto de la sociedad y puntualmente con sus territorios, con los territorios que habitan. Es muy importante esto de la responsabilidad social que podamos tener, no solamente con la universidad en general, sino también para el desarrollo de las regiones en las cuales estamos inmersos, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿de qué serviría tener una universidad en Córdoba sin que también desde esta Universidad de Córdoba se puedan pensar algunas soluciones de problemáticas de la región que habitamos, de la región de Córdoba y alrededores, ¿no? Y por último, una de las premisas estas de la misión y de los fines es proyectar la atención, se lo estoy leyendo textual, su atención permanente sobre los grandes problemas y necesidades de la vida nacional, colaborando desinteresadamente en su esclarecimiento y solución. Es decir, que cuando, por ejemplo, situaciones como el coronavirus, la universidad también tiene un compromiso con la sociedad para utilizar y poner en funcionamiento a todos los recursos que tiene de conocimiento, de investigación, de ciencia, para poder ayudar a la sociedad, contribuir con el Estado a brindar soluciones a estos grandes problemas y necesidades de la vida nacional.
Sí, ¿vamos bien por ahí? Sí, hay una chica en el Twitch, pide que si puedes repetir los objetivos que dijiste al principio, por favor. ¿La misión y los fines? Sí. Perfecto. Bueno, allí podemos mencionar entre ellos lo que son, que básicamente son las acciones que por compromiso social debe cumplir la universidad. Entre ellos está la educación plena de la persona humana, la formación profesional técnica, la promoción de la investigación científica, la difusión de los conocimientos en el resto de la sociedad, la promoción de la cultura. En este sentido, también promover que el universitario se relacione y tenga incidencia en la región o en los pueblos a los cuales pertenece, destacando que no le sea ajeno los problemas que transita el resto de la sociedad, y por último poder brindar soluciones a los grandes problemas que pueda atravesar la nación, por así decir. En el texto esto lo tienen bien explícito, yo no se lo estoy diciendo con las palabras exactas, porque la idea es explicárselos, pero ahí en el texto lo tienen perfectamente enumerado, ¿no? Incluso ahí son 5 incisos, pero les recuerdo que estas cosas no hace falta estudiarlas de memoria, no hace falta porque si no, chicos, si tratan de estudiar de memoria todo este contenido, les aseguro que el día del examen van a tener una ensalada rusa en la cabeza que va a ser muy difícil poder plasmar el conocimiento. Entonces, tratemos de ir relacionando los temas, de ir interpretando, no nos desesperemos por sabernos específicamente las enumeraciones de las cosas, o sea, tengamos cuestiones de referencia, quizás el año que se sancionó la Constitución, por ejemplo, es algo importante que nos va a permitir tener un anclaje para ubicarnos en el momento y en el lugar. El nombre de una ley en particular capaz que nos permite, recordar bien de qué se trata. Entonces, ese es mi consejo, sobre todo en este tema que tiene muchos artículos, muchas enumeraciones y demás. Ahora vamos a pasar a lo que son los pilares fundamentales de la universidad, que son básicamente las 3 acciones principales que debe llevar adelante la universidad. Entre ellas está la formación integral de las personas y la capacitación técnico-profesional, básicamente lo que es el ejercicio de la docencia, o sea, uno puede formar de manera integral a las personas sin lugar a dudas, a través del ejercicio de la docencia, de la enseñanza. Otra de las acciones o pilares fundamentales de la universidad es la investigación, es decir, ahora se los voy a detallar, pero básicamente no basta con el hecho en las universidades, con el hecho de formar a personas o ejercer la docencia, sino que también las universidades tienen que ser lugares de generación de nuevo conocimiento, ¿sí? Como sabrán y como habrán estudiado, todas las carreras dependen de distintas ciencias y distintas disciplinas, que el derecho, por ejemplo, como cualquier otra ciencia o disciplina, está en constante modificación, en constante movimiento en función de que va avanzando la sociedad. Entonces, desde la universidad es fundamental que se pueda ir generando nuevo conocimiento, nuevo contenido, que se pueda innovar, que se pueda abonar a estar también brindando formación vinculada al contexto en el cual vivimos, ¿no? Y por otro lado, el tercer pilar fundamental de la universidad es la extensión universitaria, que básicamente es la vinculación permanente que tiene que tener la universidad con la sociedad, en manera de un diálogo. No sirve que la universidad que encima es sostenida por toda la sociedad,
esté en un rol de simplemente lo que vamos a hacer va a ser formar a futuros profesionales y acá termina nuestra tarea. Si la universidad se queda en ese rol, sin lugar a dudas no está cumpliendo la misión social que tiene. No está llegando a los sectores de la población que sostienen a la universidad con el pago de sus impuestos, pero que no pueden ingresar a ella. Por lo tanto, también es fundamental para la formación integral de los futuros profesionales poder brindar y poder tener esa vinculación y ese contacto con la sociedad. Por ejemplo, un modo para que ustedes tengan como un ejemplo que les permite entender esto de la extensión universitaria. En este sentido hay una serie de voluntariados o de programas que se crean desde la universidad para poder generar esta tarea y en vinculación con las disciplinas que los estudiantes, estudian. Por ejemplo, desde la Federación Universitaria de Córdoba, con determinadas áreas de la universidad, hay un proyecto que participamos con las chicas, que están aquí con Mane, con Inés, con varios compañeros más, del Centro de Estudiantes de Derecho, que son, por ejemplo, un proyecto que se llama Escuelas Itinerantes de Género. Que lo que hacemos primero es, desde las disciplinas que cada una de las personas que conformamos el equipo estudiamos, por ejemplo, Derecho, Psicología, entre otras carreras, lo que se hace es primero formarse sobre distintas cuestiones vinculadas a género y diversidad. Y lo que hacemos después es poder llevar esa formación a través de cursos que dictamos a distintos pueblos del interior de la provincia, a distintas instituciones, ya sean instituciones educativas, instituciones de índole social, fundaciones. Entonces, de alguna manera, estamos brindando, llevando ese conocimiento que hemos aprendido a la sociedad en el marco de nuestras carreras, pero también estamos formándonos nosotros, porque a la hora de poder transmitir ese conocimiento, escuchar al otro y saber lo que sucede en el territorio, también nos estamos formando de manera integral. Eso como modo de ejemplo para que tengamos claro qué es la extensión universitaria. Y en ese sentido, vamos a ir pasando. La clase de hoy es más bien cortita, así que cualquier duda, consulta que tengan, no sé, Inés, si hay alguna pregunta más. No, Rochi, habían preguntado justo ejemplos de vinculaciones y vos lo dijiste, así que ya, ya te agradecieron. Estamos con la telepatía ahí de Twitch, porque sí, yo no estoy viéndolo. Bueno, vamos pasando ahora a lo que son los órganos de gobierno de la universidad. En el estatuto, que habíamos dicho que es como la constitución que tenemos en la universidad, hay un artículo que es el artículo 6 que determina cuáles son los órganos de gobierno de la universidad. Primero, para hablar de esto, vale aclarar que, recuerden, siempre vamos a hacer un anclaje a lo que es los principios de la reforma universitaria. Cuando hablamos de los órganos de gobierno, el principio que se nos tiene que venir a la mente va a ser el del cogobierno. El principio del cogobierno lo que pretende o lo que determina es que las decisiones que tiene que tomar la universidad sean tomadas con todos los miembros de ella representados, ¿sí? Y en ese sentido, ¿cuáles son los miembros o los claustros? Cuando hablamos de claustros, hablamos como de los conjuntos de personas que integran la universidad y que estamos divididos hay un claustro docente, es el conjunto de los docentes, de los profesores, claustro estudiantil, que somos todos los estudiantes, claustro de egresados o de graduados, en donde están todas las personas egresadas, y el claustro de los no docentes, que son las personas que trabajan en la universidad sin ejercer la docencia, como por ejemplo las personas que atienden las áreas administrativas de la universidad, las personas que ejercen alguna tarea de mantenimiento, de sostenimiento técnico de la universidad y sus recursos. Ese es el personal no docente. Y obviamente las autoridades de la universidad también forman parte del cogobierno.
Entonces, a la hora de hablar de los órganos de gobierno, vamos a pensar que en la mayoría de estos va a estar esta integración de los distintos claustros, que son 4 los claustros: docente, estudiante, egresados y no docentes. ¿Bien? Y de manera pedagógica, lo que podemos hacer cuando vamos a hablar de órganos de la universidad, hacer una división entendiendo que va a haber órganos de gobierno que van a ser generales, ¿sí? Es decir, que van a abarcar, que las decisiones que se tomen allí van a abarcar a toda la universidad en su conjunto, incluyendo todas las facultades que forman parte de ella. Y después van a estar los órganos especiales, que son los órganos de gobierno propios de cada una de las facultades. Como vimos también en la parte anterior de Historia Argentina, de Historia de la Universidad, perdón, la Universidad Nacional de Córdoba, después de todo su desarrollo en el año 2015, el proceso de creación de las distintas facultades se cierra, digamos, en algún punto con la creación de 2 facultades nuevas, que dependían antes de la Facultad de Derecho, porque era Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y ahora se llama solo Facultad de Derecho, porque estas 2 carreras que pertenecían a nuestra facultad, que eran la carrera de Comunicación y de Trabajo Social, se separaron y ahora son facultades cada una de ellas. Una es la Facultad de Ciencias de la Comunicación y otra es la Facultad de Ciencias Sociales. En ese sentido, hoy en día, en la Universidad Nacional de Córdoba, contamos con 15 facultades. Entre ellas tenemos la Facultad de Derecho, mencionamos la que recién dijimos, la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Agronomía, la Facultad de Medicina, de Ciencias Médicas, la Facultad de Física, Astronomía y Matemáticas, FAMAF, la Facultad de Ciencias Exactas, la Facultad de Psicología, la Facultad de Odontología, y en definitiva son 15 facultades, me faltan nombrar algunas, como la Facultad de Lengua, la Facultad de, Psicología ya la mencioné, Trabajo Social también, la Facultad de Ciencias Exactas es una facultad también muy importante. Entre otras, son 15 facultades que forman parte de nuestra universidad. No hace falta que sepan de memoria todas las facultades de la UNC, pero sepan que son 15. Y siempre se nos hace lío al principio, cuando estamos entrando a la carrera, entre diferenciar qué es la universidad y qué son las facultades. Entonces, nosotros, por ejemplo, formamos parte de la Facultad de Derecho, como hay otras 14 facultades que juntas, estas 15 facultades, conforman lo que es la universidad en términos generales, ¿sí? Entonces, esa diferenciación está buena tenerla en cuenta para entender cómo funcionan los órganos de gobierno. ¿Y por qué hay órganos generales? Los órganos generales van a ser los que gobiernen para estas 15 facultades en general, el nombre no lo indica, y los especiales van a ser los que gobiernan hacia adentro de cada una de estas facultades, ¿sí? Incluso cada facultad tiene su propio edificio, tiene sus propias normativas, tienen sus propios reglamentos, sus propios planes de estudios, sus propias plantas docentes, sus propias autoridades. Entonces, vamos a ver que de esta manera se va organizando. ¿Bien? Vamos a empezar a analizar particularmente cada uno de los órganos generales, es decir, que gobiernan a toda la universidad en su conjunto, es decir, a todas las 15 facultades que forman parte de la UNC. Ahí tienen detallado en esta parte del texto lo que son las 15 facultades, que recién les hice un resumen general. Y entre los órganos generales vamos a tener a la Asamblea Universitaria, en primer lugar, el Consejo Superior y al Rector como órgano de gobierno, pero es de carácter unipersonal.
acá también tenemos que hacer la diferenciación entre el que son órganos colegiados. Cuando hablamos de que un órgano es colegiado, significa que son varios miembros que forman parte del órgano, ¿sí? Cuando hablamos de colegiados, que son por lo menos 2 o más miembros que forman parte del órgano de gobierno, ¿sí? A diferencia de los órganos unipersonales que son ocupados por una persona, ¿sí? En ese sentido, vamos a comenzar a hablar de los órganos colegiados a nivel general, que el primero de ellos es la Asamblea Universitaria. La Asamblea Universitaria se dice que es el órgano máximo, perdón, me tomo un poco de agua. La Asamblea Universitaria es el órgano máximo que tiene la Universidad Nacional de Córdoba. Si le llegan a preguntar cuál es el órgano máximo de la universidad, respondemos la Asamblea Universitaria. ¿Por qué es el órgano máximo? Porque reúne absolutamente a todos los, o sea, son órganos colegiados, pero también son órganos de representación indirecta. No es que toda la universidad, los más de 150.000 estudiantes y toda la planta docente y demás nos juntamos para tomar decisiones, sino que las decisiones se toman a través de representantes, ¿sí? Que a través de las elecciones son elegidos y forman parte de estos órganos. En ese sentido, vamos a tener primero a la Asamblea Universitaria, que está compuesta por los consejos directivos de las 15 facultades, ¿sí? Va a ser convocada, puede ser convocada por el rector de la universidad, o así también puede ser convocada por el Consejo Superior. En ese sentido, también va a poder ser convocada por los distintos consejos directivos de las distintas facultades, que vamos a necesitar por lo menos 2/3 de los miembros del consejo directivo para tomar la decisión de convocar a asamblea universitaria. Entre ellos, eso puede ser que no sea necesario que ustedes sepan si necesitan 2/3, 1/4 para la convocatoria a la asamblea, pero sepan que puede convocarla el rector o puede convocarla los consejos directivos, el consejo superior o los consejos directivos si logran una mayoría. ¿Y cuáles son las funciones que tiene a su cargo la asamblea universitaria como órgano máximo? Entre ellas, poder dictar y modificar el estatuto de la universidad. Después, separar al rector o al vicerrector por causas establecidas en el artículo 18 del estatuto, que puede hacer, por ejemplo, que no haya faltado a sus deberes como rector, que haya cometido algún delito o alguna cuestión de justificada sanción. En ese caso, la asamblea universitaria va a ser quien se encargue de remover o de separar a la máxima autoridad unipersonal, que es el rector y vicerrector. Por otro lado, también desde la asamblea universitaria se puede decidir crear nuevas facultades. O sea, puede ser que en un futuro haya más de 15 facultades y esa decisión se debería tomar mediante asamblea universitaria. Y bueno, entre otras cuestiones también está la posibilidad de tomar su cargo, o sea, el cargo del gobierno de la universidad, si hubiera algún conflicto o hubiera alguna situación de fuerza mayor. Puede ser que, por ejemplo, que no tengamos rector o vicerrector por alguna situación en particular que haya acontecido un caso de fuerza mayor. La asamblea universitaria puede tomar el gobierno de la universidad. Bien, vamos a ir avanzando con el otro órgano colegiado de carácter general que tenemos en la universidad. En ese sentido, contamos en primer lugar con lo que es el Consejo Superior,
que el Consejo Superior es como si nos imagináramos el Congreso de la Nación, por así decirlo. Es el órgano que va a sesionar de manera permanente. Ahí hay una diferencia para que ustedes diferencien lo que es la Asamblea Universitaria con el Consejo Superior. La Asamblea Universitaria no funciona de manera permanente, sino que funciona solamente cuando hay un llamado a Asamblea Universitaria, cuando hay un motivo concreto y específico dentro de las potestades que tiene la Asamblea para el llamado. El Consejo Superior, a diferencia de esto, funciona de manera permanente todos los martes cada 15 días a lo largo del año académico, ¿sí? Y la composición del Consejo Superior está dada por el rector, por los 15 decanos de las distintas facultades. Después vamos a tener a 15 delegados docentes, vamos a tener un docente por cada facultad, y si son 15 facultades vamos a tener a 15 docentes. Vamos a tener a 10 representantes estudiantiles, a 3 egresados y 2 no docentes. Recuerden que cuando hablamos de la distribución de los 4 claustros en el marco del cogobierno, teníamos a docentes, estudiantes, egresados y no docentes. Y también vamos a tener un representante por cada colegio preuniversitario, que van a ser los directores tanto del Colegio Montserrat como del Colegio Manuel Belgrano. ¿Bien? A los miembros que forman parte de lo que es el Consejo Superior se los denomina conciliarios, ¿sí? Ese es el nombre que tienen los miembros del Consejo Superior. Y allí vamos a tener una serie de atribuciones, que como les repito, no hace falta que se aprendan de memoria, pero que es importante tener algunas por lo menos en claro, cuáles son las funciones o las atribuciones que que lleva adelante el Consejo Superior. Entre ellos, bueno, el primero que dice el texto, por ejemplo, ejercer la jurisdicción superior de la universidad. Es decir, crear y aplicar las normas que van a regir en la universidad, básicamente. Dictar y modificar el reglamento interno de la universidad, definir si se llama o no se llama asamblea universitaria, aprobar los planes de estudio que sean propuestos por las distintas facultades, realizar la distribución o, por ejemplo, la elaboración del presupuesto universitario y aprobarlo, poder, bueno, dictar normas generales para el funcionamiento de las distintas facultades. También lo que va a hacer el Consejo Superior, luego de que las facultades eleven las resoluciones de los concursos docentes, avalarlos y revisarlos desde el Consejo Superior. Desde el Consejo Superior también se pueden dictar títulos de honoris causa, doctores honoris causa, que son los máximos títulos académicos que pueden dictar las universidades para personas y referentes, ya sean docentes de la cultura, de la sociedad. Bueno, hay más de 27 normas o mejor dicho, funciones que puede llevar adelante el Consejo Superior de la universidad, pero estas que les mencioné son solo algunas, pero bueno, para que ustedes tengan en claro, lo importante es que entiendan que es un órgano que crea normas para todas las facultades y que funciona de manera permanente, en donde están integrados todos los claustros. Luego vamos a pasar a lo que es el órgano de gobierno general, pero de carácter unipersonal, que va a ser el rector o el vicerrector, que es, por así decirlo, como si fuera el presidente de la universidad, si nos imagináramos o equiparamos al gobierno nacional. Que en ese sentido, para la elección del rector, va a haber una modalidad en particular para la elección, que va a ser a través de elección directa, ¿sí? Es decir, que todos los miembros votan de manera directa para elegir quién queremos que sea rector o vicerrector de la universidad.
esto no fue siempre así, sino que recién en el año 2016 se aprobó este sistema de elección directa por un proyecto que impulsamos también desde nuestra organización, desde Franja Morada, junto con el actual rector de la universidad, fue quien lo impulsó, que es el rector Hugo Yuri, para que quienes no conozcan. El rector es Hugo Yuri y el vicerrector es Pedro Yancy Ferreira, quien es puntualmente quien escribió este texto, porque él es profesor de nuestra facultad y ha sido también decano de nuestra facultad, hoy es vicerrector. En ese sentido, podemos mencionar que para poder ser elegido como rector de la universidad se necesita tener como mínimo 30 años de edad, ser argentino nativo naturalizado y haber sido profesor regular de honorario, emérito, consulto, que son distintas posibilidades dentro de la jerarquía de los profesores que debe tener para poder ser elegido como rector. El cargo de rector y vicerrector duran 3 años en sus funciones, pueden ser reelegidos, es decir, pueden ser 2 veces electos de manera consecutiva, pero si quieren postular una tercera vez, deben esperar un periodo sin presentarse. Es decir, que en general pueden presentarse 3 veces, la misma persona como candidato a rector, o una persona puede ser rector como máximo 3 veces, pero para ejercer el tercer mandato, si tuvo 2 mandatos consecutivos, va a tener que esperar un periodo sin presentarse. Lo mismo sucede para el vicerrector. Bueno, vamos un poco adelantándonos hacia el sistema de elección directa, que decíamos que van a votar todos los miembros de la universidad, todos los claustros, van a participar de la elección de manera democrática. En este sentido, antes la elección del rector, por ejemplo, se hacía a través de asamblea universitaria, es decir, que no era toda la universidad, no era que todos teníamos la misma posibilidad de votar, sino que efectivamente votan solamente los miembros de la asamblea. Hoy en día esto es diferente, podemos votar todos los miembros de la universidad de manera equitativa y igualitaria, y esto es sin lugar a dudas mucho más democrático de como era antes. En esto, la fórmula, vamos hablando un poco de del sistema de elección. La fórmula debe contar, para presentarse a la elección de rector, se debe contar con un piso mínimo de avales, es decir, de firmas que avalen esa candidatura. Y bueno, seguir las normativas que se dicten desde el Consejo Superior. El día de la elección va a ser, y el cronograma electoral lo va a definir el Consejo Superior. La elección tiene que ser entre 60 y los 30 días hábiles antes de que termine el mandato del rector vigente hasta el momento. En ese sentido, la elección de rector se va a celebrar el mismo día de que se hagan las elecciones del resto de los claustros. Por lo general, cuando se hace la elección de rector, también se eligen miembros para el Consejo Superior, es decir, va a haber elección de docentes, de egresados, de no docentes y estudiantes, y siempre también, para que ustedes vayan sabiendo, cuando hay elecciones de Consejo Superior, de rector o de decanos, hay en simultáneo todos los años, hay elección de centro de estudiantes que se renuevan, para que se renuevan las autoridades. En nuestro caso, desde Franja Morada, desde el año 2013, que nuestros compañeros vienen ratificando la confianza en la agrupación para poder conducir el centro de estudiantes, y eso es algo muy importante porque significa que el trabajo que se hace es valorado por nuestros compañeros que año a año en elección eligen quién quieren que conduzca el centro de estudiantes. Dentro de esto de la elección de rector,
vamos a ver que ninguno de estos 4 claustros que les mencionaba puede superar, pensemos, imaginemos como una torta, un gráfico de torta, en el que ninguno de estos claustros va a poder valer, o sea, el voto del claustro en total, ninguno de estos votos puede valer más del 50%, porque si valiera más del 50%, sin lugar a dudas, terminaría de definir la elección y el resto de los claustros no tendría peso, no tendría valor su voto. Entonces se determina un porcentaje para cada claustro para que esa votación, que todos tengan un peso equitativo a la hora de la decisión. Sin lugar a dudas, por ejemplo, si somos más estudiantes, si somos casi 150.000 estudiantes contra 10.000 docentes, el voto de los docentes, porque al ser menos personas, el voto de cada uno vale más. Por eso se crean porcentajes para equiparar el valor del voto de cada miembro de la universidad. Acá podemos ver en el texto que en ese sentido los profesores van a tener un 49% de los votos de esta gráfico de torta mental que estamos haciendo. Dentro de la elección, el claustro docente se divide a su vez en titulares, adjuntos y auxiliares. Tienen un porcentaje de alrededor del 49%. Después los estudiantes contamos con un porcentaje del 34,5%, es decir, todos los estudiantes que votamos, el valor total de nuestro claustro es ese, los egresados el 9% y los no docentes el 7,5%. En ese sentido, no hace falta que se aprendan de memoria estos porcentajes, simplemente es para que entiendan más o menos cómo se da la elección y en definitiva, cuánto vale nuestro voto y la participación de cada claustro. Para ganar, en definitiva, la fórmula que gana, porque recuerden que tiene que ser por fórmula, en la fórmula tiene que haber un candidato a rector y a vicerrector, es como la fórmula presidencial, tenemos el candidato a presidente y el candidato a vicepresidente. Va a ganar la fórmula que alcance en primera vuelta, que supere el 40% de los votos. Si no hay ninguna fórmula que haya superado el 40% de los votos, en 15 días se va a hacer una segunda vuelta electoral en la cual la fórmula que obtenga más votos nominales válidamente emitidos, votos positivos válidamente emitidos, va a ser la que se configure como las nuevas autoridades unipersonales de la universidad. Y entre las funciones del rector vamos a encontrar básicamente lo que es la representación de la universidad en términos generales ante otras universidades, ante el mismo gobierno nacional, ante organismos internacionales. Va a convocar las secciones ordinarias y extraordinarias de la asamblea universitaria, va a cumplir y hacer cumplir las normativas que emanen desde el Consejo Superior, al igual que, por ejemplo, el presidente es el encargado de, por ejemplo, hacer promulgar o hacer cumplir las normas que se crean desde el Congreso. El rector tiene la misma función con las normas que se crean en el Consejo Superior. Entre ellas tiene una serie de acciones más, como vigilar la contabilidad y el buen funcionamiento del manejo de los recursos, ejercer la jurisdicción policial y disciplinaria, complementariamente con el Consejo Superior, realizar, bueno, la participación en actos protocolares y de representación de la universidad, nombrar a los miembros y a los funcionarios de las distintas áreas o secretarías de la universidad, entre distintas cuestiones. Y ahora, para ir concluyendo, vamos a ir pasando a lo que son los órganos particulares.
puntualmente a los órganos especiales, mejor dicho, que son los que van a regir dentro de cada una de las facultades. Recordemos que hay 15 facultades, la facultad de Derecho es la nuestra. En todo caso, les voy a explicar con ejemplos de nuestra propia facultad para que sea más fácil. Como habíamos dicho, el órgano colegiado a nivel universidad permanente es el Consejo Superior. A nivel facultad, hacia adentro de la facultad, vamos a tener al Consejo Directivo. El Consejo Directivo, los miembros que forman parte de ellas, se llaman consejeros, a diferencia de que en el Consejo Superior se llaman conciliarios. Consejo Directivo consejero, Consejo Superior conciliario. En ese sentido, hablando de la composición del Consejo Directivo, vamos a decir que está integrada por 18 miembros, está integrado por 18 miembros. 9 de estos miembros van a ser docentes, van a ser profesores, 3 por cada claustro docente, es decir, 3 profesores titulares, 3 profesores adjuntos y 3 profesores auxiliares. ¿Qué significa esto de titulares, adjuntos y auxiliares? Básicamente es dentro de la carrera o de la jerarquía docente, los titulares son los que ordenan, o como los jefes de las cátedras, y después están los cargos intermedios, que son los adjuntos, y los cargos más bajos, docentes, son los auxiliares, es decir, uno comienza a dar clases siendo auxiliar, si después avanza en su carrera es adjunto, y si sigue avanzando en su carrera, llega a ser titular de cátedra. Después tenemos a 6 estudiantes, y vamos a tener también a 2 consejeros por los egresados y 1 por los trabajadores de la universidad, que son los no docentes. ¿Bien? Entre las funciones que van a cumplirse en el Consejo Directivo, básicamente son funciones que tienden a crear normas para el funcionamiento interno de la facultad. Entonces, por ejemplo, dictan y modifican el reglamento interno de la facultad. Pueden suspender o remover al decano por causas previstas en el artículo 18 del Estatuto de la Universidad, que es básicamente que haya cometido algún delito o alguna acción contraria al ejercicio correcto de su función. Lo que hace el Consejo Directivo también es nombrar a profesores en las distintas cátedras. Por ejemplo, si queda vacante en la cátedra de IECA, faltan profesores, el Consejo Directivo es quien los designa. Autorizar cursos, como por ejemplo la creación de determinadas materias opcionales, optativas. Lo que hace también el Consejo Directivo es promover la extensión universitaria dentro de la órbita de la facultad. Resuelven algunas situaciones vinculadas a la admisibilidad y la promoción de alumnos. Pueden aprobar los programas de cada una de las materias año a año. Los profesores hacen presentaciones de los programas, si han hecho alguna actualización, si han incorporado nuevo material de estudio y demás. Es aprobado por el Consejo Superior, por ejemplo, el Consejo Directivo, perdón. Por ejemplo, este año se modificó el material de IECA, y eso, sin lugar a dudas, es una cuestión que puede pasar y ser avalada por el Consejo Directivo de la facultad. Y, bueno, tiene que también cumplir las normativas que se le ordenen desde el Consejo Superior de la universidad. Por ejemplo, si desde el Consejo Directivo se elevó al Consejo Superior una propuesta de un nuevo plan de estudios para la facultad, y el Consejo Superior ve que este plan de estudios no tiene demasiadas cuestiones complejas o está mal elaborado o lo que fuese,
puede devolverlo al consejo directivo y el consejo directivo tiene que corregirlo para poder seguir avanzando en eso. Pero bueno, más o menos son algunas de las funciones. Cuando pensemos en consejo directivo, vamos a pensar en que es el órgano colegiado, es decir, compuesto por varios miembros, que van a ser 18 miembros, entre ellos estudiantes, docentes, no docentes y egresados, y que va básicamente a crear las normas de funcionamiento de cada una de las 15 facultades. Por eso hay 15 consejos directivos. Cuando hablamos que la asamblea universitaria estaba compuesta por los 15 consejos directivos, estaba compuesta por los 15 órganos colegiados de cogobierno internos de cada una de las facultades. Y por último, ya llegamos a la última partecita, es el rol de los decanos y vicedecanos de las facultades. Allí son las autoridades unipersonales de cada una de las 15 facultades de la universidad. En ese sentido, en nuestra facultad, hoy en día, el decano es el doctor Barrera Buteler y el vicedecano es el doctor Edgardo García Chiple, ¿sí? Ellos son las autoridades máximas que tenemos en nuestra facultad. En ese sentido, la elección del decano y vicedecano va a tener el mismo sistema de elección que de rector o vicerrector, es decir, vamos a básicamente sostener los porcentajes y la modalidad de la elección. Va a ser una elección directa, es decir, todos los miembros de la facultad vamos a poder votar de manera directa. Antes no pasaba así. Antes la elección de los decanos la hacía el consejo directivo, y hoy en día absolutamente todos los miembros de la facultad podemos votar quién va a ser decano. Incluso ustedes que están ingresando ahora a la carrera van a poder ver y van a poder presenciar y ser parte de la decisión en la próxima elección de decanos de la facultad, ¿sí? Posiblemente pueda ser este año, pero por cuestiones de pandemia la fecha de elección va a estar latente. Y entre las principales funciones del decano o vicedecano está presidir el consejo directivo, llevar adelante las sesiones del consejo directivo de la facultad, convocar a las elecciones de consejeros, es decir, los consejeros se van a elegir dependiendo del claustro anualmente. En el caso de los estudiantes se renuevan los consejeros del consejo directivo. Las distintas agrupaciones presentan candidatos para que puedan ser elegidos dentro de estos 6 estudiantes que forman parte del consejo directivo. En el caso de Franja Morada, nosotros tenemos a 3 consejeros titulares, junto con los suplentes son 6 estudiantes, representantes de Franja Morada, que forman parte del Consejo Superior, pero 3 bancas de las 6 estudiantiles nos corresponden a nosotros. Después tenemos también la tarea del Consejo Directivo, junto con el rector, en el caso del decano, tiene la tarea junto con el rector de expedir los títulos universitarios, nombrar por llamado público a concurso y remover empleados que, bueno, por alguna razón hayan incumplido sus deberes, es decir, es el que nombra a personas en su cargo, en cargos de gestión puntualmente, y hace el llamamiento a concursos para que se puedan designar a nuevos profesores. El decano también concede licencia a los profesores, cumple también tareas de orden disciplinario, vinculado y en conjunto con el consejo directivo de la facultad. Debe cumplir y hacer cumplir las normativas que emanen tanto del Consejo Superior como del Consejo Directivo dentro de la facultad. Y obviamente representar a la facultad ante el resto de la universidad, ante las otras facultades de Derecho del país, ante facultades y organismos internacionales, es decir, es el representante, el decano o decana, representante de la facultad en cualquier ámbito externo.
Y bueno, básicamente ahí también tienen bien desarrolladas taxativamente las funciones del decano y vicedecano. Hasta aquí tenemos el estudio de lo que son los temas vinculados a la organización de la universidad. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si tienen alguna duda, pregunta, pueden poner en el chat. Ahí recién preguntaron dos compañeros, uno primero de cómo era el orden de los órganos particulares y segundo, cuál es la diferencia entre rector y decano. Bien. Bueno, la primera pregunta, cuando hablamos de órganos de gobierno, vamos a tener los generales, que van a ser los que van a gobernar, por así decirlo, en toda la universidad. Pensemos en, son órganos que se asemejan, si lo ponemos en comparación, como si fueran los órganos generales, los que gobiernan en toda la universidad. Si lo comparamos con el Estado Nacional, sería el gobierno nacional. Y las facultades y los órganos específicos que corresponden a las facultades serían las provincias, por ejemplo. Nuestro país está compuesto por provincias. Bueno, nuestra universidad está compuesta por facultades. En ese sentido, los órganos generales, que son Asamblea Universitaria, Consejo Superior y las autoridades unipersonales de rector y vicerrector, son generales, es decir, que van a gobernar, van a crear normas y van a hacer cumplir normas para todas las 15 facultades de la universidad, es decir, para todos los miembros de la universidad. Los órganos específicos o especiales van a gobernar para una facultad en particular, para cada facultad en particular. En este caso tenemos el consejo directivo y los decanos y vicedecanos, ¿sí? Que todas las normas que se creen y todas las acciones y normas que se tengan que hacer cumplir, las van a poder hacer dentro de esa facultad en particular. Desde la Facultad de Derecho, por ejemplo, no se puede crear una norma para que la respete o la aplique la Facultad de Ciencias Económicas, por ejemplo, porque estaría fuera de sus posibilidades. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre rector y decano? El rector es como si fuera el presidente de la nación. Va a gobernar para todo, va a gobernar para toda la universidad. El decano va a ser como el gobernador. Va a gobernar solo para su provincia, va a gobernar solo para su facultad. El decano, por ejemplo, de la Facultad de Derecho no puede ir a dar órdenes o a querer ordenar o gobernar en la Facultad de Arquitectura, porque no le corresponde. Él tiene que hacer su tarea en el marco de su facultad. A diferencia del rector, que con su rol general que tiene, puede tomar decisiones vinculadas respetando las autonomías de cada facultad, pero sí tomar decisiones generales que impliquen a toda la universidad y a las 15 facultades con sus 15 decanos y demás. ¿Sí? No sé si con eso se entiende un poco mejor. Sí, perfecto, Rochi. Después ahí preguntado a una compañera que decía que se perdió quién controlaba la contabilidad y manejo de los recursos, que ahí los compañeros contestaban que era el rector. Pero bueno, no sé si alguno más tendrá otra pregunta, alguna duda. Bueno, parece que entonces quedó clarísimo, Rochi. Bueno, quiero agradecerles a todos ustedes que están a través del Twitch siguiéndonos y también a aquellos que vayan a ver esta grabación. Cualquier cosa, estamos a través de todas nuestras redes sociales, del WhatsApp también en los diferentes grupos para preguntarnos. Te agradecemos, Rochi, por haber participado en estas clases, en esta semana. La verdad que varios de los chicos te van a extrañar, pero bueno, vos vas a estar ahí constantemente también para ciertas otras actividades para ayudarnos. Así que muchísimas gracias a vos, Rochi, y bueno, gracias a todos ustedes que están a través de la pantalla. Nos vemos el martes que viene a las 10 de la mañana, que también ya arrancamos con Historia Argentina. Así que bueno, nos vemos. Chao, gracias a todos por escuchar y bueno, que quedamos todos a disposición, en lo particular también. Gracias por los mensajitos,
métanle pila, fuerza, no se desanimen, por más que por ahí algunos temas nos parezcan un poquito difíciles, estamos todos aprendiendo y todos tienen la posibilidad absoluta de ingresar al FACU, así que métanle pila.